Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante, el derecho constitucional, democrático y republicano como una garantía y un límite frente al poder político. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de derecho constitucional, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema, el derecho constitucional como garantía y límite frente al poder político. Muy bien, para iniciar es necesario recordar que hay una rivalidad entre el derecho y el poder. Hay una dialéctica dicotómica entre derecho y poder. Desde el inicio de la filosofía, los filósofos han determinado que actuar conforme a la razón es ser justo. Sócrates decía que la justicia es actuar justamente. Aristóteles decía, por ejemplo, que la justicia es actuar bajo racionalidad, dar a cada quien y a cada cual lo que le corresponde, su derecho. Platón decía que ser justo, ser racional, es ser gobernado por la justicia. Muy importante. Hay tal cuenta que la justicia es racionalidad y el derecho es hacer lo justo. El derecho es jus, lo justo, hacer lo justo. De tal cuenta que el derecho es racionalidad, mientras que el poder es irracionalidad. La voluntad de poder es irracionalidad. Todos los filósofos han llegado a la misma conclusión. Desde la época de Sócrates vemos una dialéctica cuando fue acusado Sócrates por las clases pudientes de Atenas, en donde la polis de la irracionalidad se enfrenta a la racionalidad socrática. Ahí vimos entonces la voluntad de poder, irracionalidad, la voluntad de dominar frente al derecho, que es hacer lo justo, y la justicia es racionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué la justicia es racionalidad? Porque la racionalidad implica someterse a las ideas. Las ideas no tienen asidero en el mundo material. Las ideas son valores morales. Justicia, igualdad, equidad, dignidad, respeto, conmiseración, integridad, son ideas. Y cuando el ser humano se deja gobernar por sus ideas, por sus racionalidades morales, justo. Muy importante, pero cuando el ser humano actúa bajo sus pasiones o sus instintos, se encuentra en un estado animal y en ese momento quiere dominar, actúa bajo la voluntad de poder. Decía claramente Aristóteles que el ser humano, cuando está en estado animal, quiere dominar. Es el peor de los animales porque desea dominar, mientras que cuando actúa bajo los dictados de la razón es el más virtuoso de todos los seres porque actúa bajo los deseos y los dictados de la justicia. De tal cuenta entonces que el derecho es racionalidad y el poder es irracionalidad. De tal cuenta que Edgar Bodenheimer nos decía que el derecho es un límite al poder. ¿Por qué? Porque las formas extremas del poder, las formas extremas de la irracionalidad son la anarquía y el despotismo, que son irracionalidad pura. Vemos claramente entonces que cuando el ser humano actúa bajo instintos animales, bajo instintos pasionales, bajo pulsiones, lo que quiere es dominar, desea dominar a los demás, actúa bajo una voluntad de poder. De tal cuenta entonces que cuando en un estado hay voluntad de poder, hay o anarquía o despotismo, las formas extremas del poder. Cuando se actúa bajo un estado de pasionalidad, todo el mundo quiere dominar a los demás, de tal cuenta que se manifiestan las formas extremas del poder, la anarquía o el despotismo. Pero cuando el ser humano trasciende a esa voluntad de poder y somete sus deseos animales, sus deseos pasionales a la voluntad de su razón, a las virtudes del ser humano, entonces actúa justamente y busca lo justo. Y una sociedad conformada por seres justos busca la justicia. De tal cuenta entonces que Aristóteles nos decía que el ser humano que actúa bajo los dictados de la razón es un ser humano que se deja legislar, se autolegisla. En palabras de Immanuel Kant, un ser humano ético actúa por lo que está la razón y es un ser que es plenamente sujeto, pleno de derechos, que es verdaderamente libre porque se convierte en un legislador universal. El ser humano se autolegisla. Pero el conjunto de seres humanos éticos que se autolegislan deciden vivir en sociedad y entonces pactan su convivencia. Hacen un pacto y en ese pacto colocan esos valores morales por medio de los cuales se autolegislan para actuar en justicia y deciden que esos valores se conviertan en valores generales de observancia para toda la sociedad. Y esos valores generales entonces son los valores de justicia. Valores que cuando habitan en el ser humano como sus derechos naturales son valores morales, pero cuando se quedan plasmados y consagrados en el pacto constitucional se convierten en valores generales, en valores jurídicos. De tal cuenta entonces que la sociedad, una vez organizada bajo un pacto institucional que se fundamenta en esos valores jurídicos, en esos valores generales como derechos naturales inherentes a la persona humana, lo que busca es una sociedad justa, un Estado justo.
Y así las cosas, nace el derecho constitucional. El derecho constitucional es aquella rama del derecho que lo que busca es regular la convivencia armónica en la sociedad, garantizando los derechos naturales en calidad de valores superiores y organizando la estructura del Estado, sometiéndola a esos derechos naturales para que estos sirvan de límite y parámetro de justificación de todo el ordenamiento jurídico. Así las cosas, los organismos de Estado tienen que someterse a esos valores naturales, a esos valores constitucionales. A través de la historia, una vez nace la Constitución como un pacto de los seres humanos libres, es un pacto para limitar el poder. La Constitución política, entonces, es un pacto de un conjunto de seres humanos libres y dignos que se dejan gobernar por la razón, que tiene como objetivo limitar el poder, estructurar la sociedad, garantizar los derechos humanos como valores superiores y someter al Estado como un instrumento al servicio del pueblo. En esa Constitución democrática y republicana, el Estado se crea como un instrumento, no como un leviatán todopoderoso, que en época antigua el Estado era un leviatán todopoderoso que sometía a la población como súbditos y el Estado era el centro del sistema jurídico político. Pero una vez llega la Ilustración, llega la Declaración de los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa, llega el pensamiento de los ilustrados franceses como Robespierre, Diderot, Alexis de Tocqueville, Voltaire y por supuesto el gran pensamiento del gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, que establece que el ser humano es la principal fuente del derecho, que el ser humano bajo el principio de dignidad es un fin, un medio que renace nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y esas constituciones occidentales a través de la Constitución Federal Alemana de 1949 y en América Latina con la actual Constitución Política de la República de Guatemala y otras constituciones, aparece ese derecho constitucional democrático y republicano que tiene como fin pactar la convivencia armónica en la sociedad, elevar los valores de justicia, esos derechos humanos como valores de justicia, como valores éticos, como principal y superior fuente del derecho, y que la Constitución como pacto de convivencia se convierta en la principal y máxima fuente del derecho para someter, para crear al Estado como un instrumento al servicio del pueblo, de tal cuenta que sustituye al Estado por la persona humana. Y ya no es el Estado el centro del sistema jurídico, sino que ahora es la persona humana el centro del sistema jurídico. Se convierte en una cohesión humanista. Los derechos humanos son la principal fuente del derecho. Y todas las leyes tienen que someterse a la soberanía de los derechos humanos. Todos los reglamentos tienen que someterse a la soberanía de los derechos humanos. Todas las resoluciones judiciales tienen que someterse a la soberanía de los derechos humanos, a la supremacía de los derechos humanos. De tal cuenta que las leyes, reglamentos o resoluciones jurisdiccionales o administrativas que disminuyan, tergiversan o restringen esos derechos humanos en calidad de valores universales reconocidos como valores supremos en el pacto constitucional, si los contradicen esas leyes a esos valores, a esos derechos naturales, serán nulas de pleno derecho. ¿Por qué? Porque el ser humano es el centro del sistema jurídico. A través de la historia vemos cuando se organiza Inglaterra en el año de 1688, al rey lo someten a un pacto, al Bill of Rights, a la Declaración de Derechos. El rey quiere retomar sus funciones y le dicen, está bien, puede retomar sus funciones, pero se va a tener que someter a una declaración de derechos, el derecho limitando el poder, Bill of Rights, 1688. En la Revolución Francesa, el rey quiere continuar con sus funciones, está bien, le dice, pero tiene que someterse a la Declaración de los Derechos del Hombre. El derecho sometiendo a la política, el derecho sometiendo al poder. Posteriormente vemos en los estados constitucionales de derecho, las constituciones modernas, democráticas y republicanas, que el Estado está al servicio del pueblo, que los tres organismos de Estado están al servicio de sus ciudadanos, de tal cuenta que las leyes del legislativo, los reglamentos del ejecutivo, las resoluciones del organismo judicial que disminuyen, tergiversan o restringen los derechos garantizados por la Constitución son nulos de pleno derecho. ¿Quién nos está diciendo eso? Que el derecho constitucional actúa como un dique contentor que no deja pasar el poder punitivo del Estado. Ese poder político del Estado tiene un dique que lo detiene, que es el derecho constitucional. El derecho no deja que pase, solo que se filtren ciertas corrientes de agua que sean acordes a los derechos humanos, que sean acordes a los valores jurídicos generales. Así vemos que el derecho constitucional se convierte en un límite. Vemos cómo los funcionarios tienen, a la hora de actuar en su administración pública, los jueces a la hora de actuar en su administración de justicia, tienen una cuota de decisión. Al tener una cuota de decisión, tienen la facultad de decidir, tienen el poder de decisión, así que tienen una fracción de poder. Los funcionarios administrativos, los funcionarios jurisdiccionales tienen una fracción de poder, pero el derecho los limita, no los deja actuar más allá de lo que la competencia
constitucionales permite. Principio de legalidad, principio de juridicidad, principio de debido proceso, de audiencia, principio de respeto a los derechos humanos, están amarrados por todos lados, están limitados de tal cuenta que no pueden actuar más allá de las competencias constitucionales y legales y no pueden saltarse los límites. Pero en la eventualidad que se salten esos límites legales o constitucionales, entonces el propio pacto constitucional le ha otorgado dientes a los ciudadanos, le ha otorgado instrumentos y herramientas a los ciudadanos para frenar ese poder que son las garantías constitucionales del amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de carácter general, la inconstitucionalidad en caso concreto. Son instrumentos, dientes que tienen los ciudadanos que el propio pacto constitucional les da para frenar el poder, para neutralizar cuando alguien o algún funcionario quiere actuar arbitrariamente. El amparo actúa entonces cuando un funcionario administrativo jurisdiccional se salta los límites y quiere actuar arbitrariamente. El ciudadano tiene la garantía del amparo para frenarlo. El amparo dice: frénelo, limítenlo, suspendan el acto administrativo jurisdiccional violatorio de derechos humanos, suspendan el acto administrativo, sométanlo al orden, reduzcanlo otra vez a su ámbito competencial y que no se salte los límites que la Constitución le ha dado, que son esos principios, esos valores generales que constituyen la fuente suprema del derecho. Así vemos que el derecho constitucional, por medio del pacto constitucional, la Constitución Política de la República y esos valores jurídicos, esos derechos humanos como valores jurídicos supremos, como principal y máxima fuente del derecho, sirven de límite, sirven para neutralizar el poder político, someterlo al orden y establecer y garantizar que la máxima fuente sean los derechos humanos, que el centro sea la persona humana y que toda interpretación jurídica sea pro persona humana, protectoria, en pro de una lectura moral de los derechos humanos naturales inherentes a la persona humana. Y este es el tema, el derecho constitucional, democrático y republicano como garantía y como límite del poder político. Si les ha gustado este tema, los invito a que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, filosofía de la constitución, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.